Bienvenidos a ONP en línea. Este programa llega en alianza informativa con la agencia de noticias Andina. Hoy vamos a tocar un tema sensible para todos, es la pérdida de un ser querido. Y nos referimos a una pensión de viudez, aquella que recibe la cónyuge o conviviente de un familiar que estuvo afiliado a la ONP o ya era pensionista. Vamos a conocer más de este tema a través del siguiente caso. Tengo una amiga que su esposo acaba de fallecer y se ha quedado viuda. Y ella tiene muchas preguntas con respecto a que si le va a corresponder una pensión. Quisiera saber qué requisitos son necesarios para ella poder cobrar una pensión y a dónde presentar esos documentos. Para ver este y otros casos, hoy nos acompaña Fermín Sáenz Anduaga. Él es especialista de asesoría previsional de la ONP, a quien damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, Fermín? Bien, gracias, Félix. Gracias por la invitación y muy contento de estar acá en ONP en línea. Bien, Fermín, te cuento, como contamos usualmente a nuestros asegurados y personas que nos siguen en redes, este programa tiene 3 partes. En la primera vamos a conocer quiénes pueden acceder a una pensión de viudez. En la segunda parte vamos a ver los requisitos. Y en la tercera parte vamos a ver qué puede hacer hoy mismo la persona que necesita una pensión. Gracias, empecemos. Fermín, ¿quiénes tienen derecho a solicitar una pensión de viudez? Tienen derecho la viuda, es decir, que ha sido esposa del titular, afiliado o pensionista, o también la conviviente. La conviviente también tiene derecho. Cuando hablamos de conviviente, ¿qué requisitos exige la ley para ser considerado como tal? Para ser considerado como una conviviente tienen que haber declarado la unión de hecho, que tiene que haberse dado de manera permanente, mínimo 2 años antes del fallecimiento del titular. ¿Y si estaba embarazada en este caso? Claro, en esas casuísticas que si estaba embarazada ya los plazos de antigüedad quedan sin efectos porque se tiene que presentar un documento adicional que es el certificado médico que acredite que estaba embarazada, ¿no? Que es igual también para los casos de las viudas que tienen hijos en común. Y para el caso también la antigüedad puede darse cuando el titular fallece en un accidente. Estamos hablando entonces de no necesariamente un pensionista de la ONP, puede ser también alguien que estuvo aportando al sistema y falleció. Exacto. Alguien que puede estar aportando al Sistema Nacional de Pensiones, inclusive puede ser pocos periodos, 3 años, 2 años, etcétera, fallece, ahí se produce la contingencia y ahí es donde se evalúa al titular de acuerdo a los años de aporte y se otorga posteriormente la pensión de viudez o convivencia, según sea el caso. Eso que nos está contando Fermín es muy importante, porque muchas personas creen de pronto, Fermín, que solamente tiene derecho a pensión la esposa de un pensionista, cuando no es así. Usted por estar asegurado, afiliado al sistema, tiene derecho a una pensión si está trabajando. De pronto hoy día yo, que pertenezco a la ONP, fallezco, mi esposa puede pedir una pensión por mí. Exacto, no es necesario que haya cumplido con los años de aporte, todos los requisitos, o haber llegado a los 65 años. Por un caso fortuito, que nadie está libre, puede tener un accidente o una enfermedad, fallece, en ese momento se activan los derechos derivados, entre ellos está la pensión de viudez o la convivencia, ¿no? Vamos a entrar al detalle en un tema importante, ¿no? Creo que es lo más importante en una viudez. ¿Cómo acredito el vínculo de matrimonio o en este caso de unión de hecho que mencionabas? Para el caso de la pensión de viudez, acredito con una partida de matrimonio civil, no la religiosa, civil. Puede ser con una copia simple, ¿no? Pero lo que sí, el matrimonio debe haberse producido mínimo 1 año antes de los 60 años para el caso de hombre y para el caso de mujer, 50 años de edad. Fermín, ¿y qué sucede en esos casos de pronto matrimonios un poco antiguos, que no tienen la partida o que no está digitalizada? ¿Cómo hacer en esos casos? En esos casos tendrían que presentar la partida de matrimonio, una copia simple de la partida de matrimonio si es que no está inscrita en RENIEC, ¿no? Con esa partida ya sería suficiente. Solo para recordar, entonces, si los documentos que necesito, si el esposo era de pronto, estaban casados por matrimonio, es... Partida de matrimonio civil. Y si no estaban casados... Si no estaban casados, sí, la unión de hecho, que tiene que haberse dado la unión de hecho o convivencia, 2 años como mínimo, hasta antes del fallecimiento del titular. ¿Y aquí presentan un documento notarial, judicial? Esta unión de hecho tiene que estar inscrita en los registros públicos y si no se inscribió, ya tendría que hacerlo por la vía judicial. Eso que has dicho es importante porque muchas personas de pronto conviven actualmente y sienten que no es necesario formalizar la relación ante un notario, que es lo más rápido, porque
Dios no quiera, ¿no? Falleces y te quedas desprotegido, porque Fermín nos ha dicho que hay dos formas, la notarial, que es en vida, entendemos, ¿no? Y la judicial, que va a demorar. Entonces la recomendación general es que lo haga ahora. Claro, o si no, se casen, ¿no? Para que tenga el matrimonio, la partida de matrimonio civil. Los beneficios son muchos, ¿no? O sea, sí está bien casarse en este caso. Claro. Fermín, ahora con respecto al trámite, vamos ya, explícanos cómo se presenta una pensión de viudez, cuánto demora. Sí, tenemos dos opciones para hacer el trámite de viudez. Lo pueden hacer de manera presencial. Tenemos 13 centros de atención y puntos de atención a nivel nacional, 50 en total, incluyendo los MAC. También puedes solicitarlo de manera virtual ingresando por internet a onpvirtual.pe en la opción, dependiendo de la condición, soy familiar, escoge ahí la opción que sería viudez, ingresa el DNI, completa los datos del causante y se realiza todo el trámite mediante una videollamada. Se activa una cámara y un asesor va a hacer el inicio de trámite. El asesor es el que acompaña, llena todo el formulario, puede llenar de acuerdo a la información que le muestra el usuario o lo menciona, completa todo este formulario y lo va a enviar al correo del usuario que lo ha señalado previamente. Y en este correo el usuario lo va a tener que imprimir, lo firma y lo envía al correo que el asesor le indicó y con eso se inició el trámite de viudez. Importante también destacar que, como decía Fermín, la ONP ya tiene un servicio virtual para atender esto. Y como bien decía Fermín, la va a atender un asesor. La misma persona que la atiende de pronto en un centro de atención va a estar frente a usted, van a hacer un trámite en línea, en vivo y en directo, y le va a dar los documentos para que usted presente su solicitud sin ningún problema. Y de manera muy segura, porque esta atención inclusive es grabada, ¿no? Y para que usted no le quede ninguna duda, vamos a ver este video, cómo hacer o cómo solicitar su pensión de viudez paso a paso. Abuelito, ¿qué haces? Estoy preparando todo. Mañana iré a pedir mi pensión a la ONP. Pero ya no tienes que ir hasta allá. Ahora la ONP te da la pensión por videollamada. ¿Por videollamada? ¿Sin salir de casa? Ingresa a onpvirtual.p y como tú eres el titular, solo tienes que elegir Estoy aportando y hacer clic en Quiero mi pensión. Tendrás que ingresar tus datos para iniciar la videollamada. Ten a la mano tu DNI. Ya verifiqué que la cámara y el micrófono funcionan bien. Te van a pedir que los mantengas encendidos. Listo, un asesor te guiará paso a paso. Y lo último, avísale a la tía Chela que también puede tramitar por videollamada su pensión de viudez. Bienvenido Luis, soy Daniel, asesor de la ONP y te acompañaré en todo momento. Y no tuve que sacarme mis pantuflas. Ya lo sabes, tú también pide tu pensión sin salir de casa. Solo entra a onpvirtual.p. Pedir tu pensión es más fácil de lo que crees. Así de sencillo. Seguimos conversando entonces con Fermín Sáenz, nuestro asesor previsional el día de hoy, y vamos a hablar ahora, Fermín, de los beneficios que uno obtiene al acceder a una pensión de viudez. Sí, bueno, aparte de la pensión, cuando ya son pensionistas tienen el beneficio de la Casa Yuyak, es decir, nuestros pensionistas se pueden inscribir en la Casa Yuyak para obtener diversos talleres que son programados semanalmente, mensualmente, como pueden ser cómo manejar un celular, danzas, etcétera, ¿no? Diversos talleres que se dan. También tenemos el derecho a atención médica en e-salud y también pueden realizar el pedido más adelante, cuando lo crean conveniente, el de pago a domicilio. Fermín, ¿y desde cuándo tengo derecho a atenderme en e-salud? Una vez que tú recibes la resolución otorgándote el derecho a pensión de viudez, ahí se especifica en un segundo párrafo desde cuándo eres pensionista y normalmente es desde la fecha de que falleció el titular. Entonces de ahí tienes derecho a atención médica. Lógicamente, salud todavía no tiene esta información. Si tuvieras alguna emergencia, tú recurres a salud con la resolución en el área de acreditación, te acreditan por 30 días y te atienden. Y más adelante, como nosotros hacemos un descuento del 4% de la pensión del viudo o la viuda,
que trasladamos de salud, ya lo va a tener registrado para futuras atenciones. Ya no es necesario, por si acaso, como antes, presentar el DNI que pedía de salud. Ya no es así. Bueno, el DNI normalmente se utiliza para todo, ¿no? Te van a pedir para acreditar quién eres, te van a pedir el DNI, pero ellos ya lo van a tener en los sistemas, ¿no? En los sistemas de salud. Fermín, te invito a revisar conmigo cifras oficiales de la institución en nuestro bloque El Dato. Seguimos conversando con Fermín Sáenz y ahora hablamos, Fermín, del proceso. ¿Cuánto tarda la ONP en atender una pensión de viudez? Mira, si bien la norma dice que podemos calificar en 30 días útiles, nosotros tenemos la calificación express de viudez, que eso lo hacemos normalmente en menos de una hora. Son los casos básicamente de aquellos viudas de un pensionista, ¿no? Y para los otros casos en promedio se está atendiendo en 22 días más o menos. Esto es importantísimo, es verdad. Desde hace un tiempo la ONP ya está implementando la viudez express, es como dice Fermín, para familiares de pensionistas. Aquí la lógica es que como ya está acreditado el vínculo, no tiene sentido que demore. Exacto, la calificación es prácticamente automática porque es el 50% de la pensión que cobra el titular y ahí se elabora la resolución, a dónde se va a notificar y es por eso es que es menos de media hora. Y también es importante que la ONP responda de esta manera ante una pérdida de un ser querido, ¿no? Hay que estar ahí, hay que darles el trámite rápido, no tiene por qué demorar y hay que hacerlo bien, ¿no? Como siempre lo hacemos, Fermín. Así es, y hay que tomar en cuenta que la atención presencial es de 8 a 5, de lunes a viernes, y ONP virtual también de 8 a 5 de la tarde en horario corrido.